Bueno, entonces como les decía, ¿no? Este motor varía la velocidad de manera electrónica, ¿no? Es la placa la que controla eh, la velocidad del motor de manera más directamente electrónica, ¿no? Es decir, sin el intermedio de relé, sino ya desde un sistema de dimerizado electrónico. Pero además, el motor cuenta con sensores Hall. ¿Qué son los sensores Hall? Son los sensores que se utilizan normalmente en motores o bien para detectar la posición del rotor o bien para medir las revoluciones. Es decir, que eh, el esos sensores generan una información acerca de la velocidad o las revoluciones por segundo, por minuto, por segundo, perdón, que está generando el motor, ¿sí? Y eso generan entonces información que se va a transmitir a la placa. Es decir, la placa no solo está modificando la velocidad del motor, sino que a la vez está recibiendo, ¿sí? Una devolución de parte del motor, si quieren, acerca de qué velocidad es la que está teniendo eh, concretamente. Entonces eso le permite a la placa adecuarse, adecuar la velocidad a sus deseos con más precisión, acomodar la velocidad que quiere lograr. ¿Qué es esto que acá yo puse con tres cablecitos? Verde, marrón creo que es eso, y azul, que le puse feedback, ¿sí? Que son en la foto que vimos recién, ¿sí? Vamos a ver el cartel. Este cable blanco con tres cablecitos pegados, como les decía, ¿no? ¿Por qué son tres cables? Porque tienen esos de continua de 12 volt, ¿sí? Porque es electrónico, como les digo, no alimenta el motor, sino que energiza una placa electrónica donde están los sensores HAL dentro del motor, y entonces tiene el positivo y el negativo y la señal que vuelve del motor. Normalmente viene indicado eso en la placa con el término feedback, por eso puse esa palabra. Feedback significaría algo así como retroalimentación, ¿no? Es decir, vuelvo a este concepto. En este caso, la placa no solo modifica la velocidad del motor, sino que además mide la velocidad, controla la velocidad y eso le permite adecuar mejor su modificación, si quieren, para lograr la velocidad que quiere. Es decir, comprueba que la velocidad efectivamente sea la que indicó. Eh, Ese cable de feedback, en caso de reemplazar la placa por una placa genérica, normalmente encaja perfecto en la placa. Es decir, las placas genéricas traen eh, los pines exactos para ese cable, aunque sí hay que buscar la posición. Como les digo, en los costados tienen positivo y negativo y el cable del medio siempre es el de señal, pero eventualmente puede estar el positivo arriba y el negativo abajo o al revés. Cuestiones que tengo que agregar a esto que estoy diciendo. Además de esto, normalmente este tipo de turbinas cuenta con un fusible que está en el cable común, en la entrada del motor. Ustedes van a ver que pega una vueltita y entra, bueno, tiene como una tapita que se saca y tiene un fusible. Es raro que se queme igualmente, por eso no quiero centrarme tampoco demasiado en eso. Pero bueno, es una posibilidad de este motor. Tiene una protección propia, digamos. Eh, y creo que ya no me olvido nada más. No hay mucho más que decir de esto. ¿Sí? O sea, sería eso. Acá ven el motor, tiene 6 cables, como les digo, los tres cables rojo, blanco y negro en esta foto, ¿no? Son los cables de alimentación correspondientes a común, principal y auxiliar. Normalmente común es el del medio, pero tampoco se fíen de eso demasiado. Eh, Principal y auxiliar van a ir los dos conectados al capacitor, aunque el principal va a ir de manera directa y el auxiliar va a ir mediante un capacitor. Perdón, principal y auxiliar van a ir conectados a neutro, el principal de manera directa a neutro y el auxiliar mediante el capacitor. Y el común, como les decía, va a ir a la línea, pero una línea que va a estar dimerizada por la placa. Además de eso, el motor cuenta con los sensores Hall que están en una plaqueta interna al motor que generan una información para que la placa controle las revoluciones del motor. Bueno, eso sería todo en relación a este tipo de turbina. Cualquier cosa, ya saben que tienen los grupos de WhatsApp para hacer consultas, que vendría a ser así como el feedback del motor, el feedback de la clase, es decir, lo que me permite a mí saber
Si ustedes entienden o no, entonces puedo también adecuarme mejor a las explicaciones que ustedes necesiten, más allá de lo que yo crea conveniente. Bueno, por hoy sería eso todo. Hasta la próxima.